Buenos días a todas y todos. Muy bienvenidos al 10º ciclo de conferencias en historia que inaugura el año académico del Centro de Estudios Históricos y de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad Bernardo Higgins. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Caroline Cunil, a quien agradecemos enormemente su generosa disposición a participar de nuestras actividades académicas en el contexto del mentado ciclo, que es patrocinado por el proyecto Fondesit Regular 1220626 y por la red columnaria Nodo Justicia y Buen Gobierno. En esta oportunidad, la doctora Caroline Cunil nos presentará la conferencia Defensores de indios e intérpretes de las lenguas autóctonas, del andamiaje legal al estudio de caso. Caroline Cunil es doctora por la Universidad de Toulouse y profesora titular de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. También coordina el nodo Lenguas de Gobierno de la red columnaria junto con Atzin Paena Pérez. Sus investigaciones se enfocan en el sistema de justicia del Imperio Hispánico y su adaptación a la población autóctona mediante la creación de cargos específicos como los de defensor de indios y de intérpretes. Asimismo, analiza la circulación y apropiación del derecho por las comunidades mayas y el uso que hicieron de las instituciones coloniales para defender sus intereses. Para desarrollar sus investigaciones, realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue becaria del Max Planck Institute for European Legal History. Ha recibido el premio al mejor artículo en la categoría Historia Política, 2014, y la mención honorífica en la categoría Historia Social, el 2020, otorgados por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas para los artículos El uso indígena de las probanzas de méritos y servicios, signos históricos, y un mosaico de lenguas, los intérpretes de la Audiencia de México en revista Historia Mexicana. Actualmente, sus investigaciones se enfocan sobre la traducción de un corpus de cartas escritas en lengua maya en el siglo XVI, eje en el que se inscribe su ponencia de hoy, que forma parte de un proyecto de manuscrito, un nuevo proyecto de manuscrito, análisis de dos cartas inéditas del siglo XVI en lengua maya yucateca, entre historia, filología y traductología en proceso de redacción. Ha publicado la monografía Los defensores de indios de Yucatán y el acceso de los mayas a la justicia colonial, México UNAM 2012, y ha coordinado con Luis Miguel Clave un libro colectivo sobre las lenguas indígenas en los tribunales de América Latina, Interpretación, Mediación y Justicia, siglo XVI-XXI, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia 2019. También es coeditora, junto con Dolores Estruj y Alejandra Ramos, del volumen Actores, Redes y Prácticas Dialógicas en la Construcción y Uso de los Archivos en América Latina, Mérida, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México 2021. Actualmente está coordinando con Francisco Quijano un nuevo volumen titulado Gobernanza y Gobernabilidad en el Orbe Indiano en los siglos XVI y XVII, que ha de ser publicado en Madrid por la editorial Silex. Asimismo, su nuevo manuscrito, Análisis de dos cartas inéditas del siglo XVI en lengua maya yucateca, entre historia, filología y traductología, está en proceso de evaluación en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Pues muy bien, después de esta presentación, dejo con ustedes a Jaime Sañartu, jefe de la carrera de la Escuela de Historia y Geografía, para dirigir unas palabras en la calidad de coorganizador de la actividad. Muy agradecido, Germán, de esta presentación. Bueno, a nombre de la Escuela de Historia y Geografía, la verdad para nosotros es un tremendo honor y alegría participar de esta instancia. Muy agradecido del Centro de Estudios Históricos y de nuestra ponente Caroline Cunil, quienes nos van a brindar esta charla, este seminario, ¿cierto? Esto de alguna u otra forma para nosotros como escuela es altamente relevante, puesto que por un lado potencia los vínculos que tenemos con el Centro de Estudios Históricos y con todo este aparataje que de alguna u otra forma le da una fortaleza estructural más potente a la carrera, y por otra parte a nuestros estudiantes que comienzan este periodo académico 2023, este periodo académico que tiene muchos desafíos, este periodo académico que el camino se ve bastante largo, pero como ustedes saben, en el proceso académico, todos fuimos parte de este proceso de pregrado, se hace bastante corto, no nos damos ni cuenta y ya está terminando el primer semestre, ¿cierto? Ya estamos en septiembre y se acabó el año. Entonces, la verdad que
este tipo de instancias para nuestros estudiantes siempre tratamos de que sean lo más productivas en su formación académica y de que de alguna u otra forma los fortalezcan en otros ámbitos del conocimiento. Así que sin más que decir, reitero mis agradecimientos a Caroline, al Centro de Estudios Históricos, por esta invitación, por este trabajo conjunto que vamos a desarrollar alienadamente con la Escuela de Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Sin más, dejamos a la doctora Caroline Cunil con su conferencia magistral. Caroline. Bien, muchísimas gracias primero a Germán Morón por la generosa invitación. Estoy muy contenta de participar en este ciclo de conferencia y de abrir el año académico del Centro de Estudios Históricos. A Jaime también por su presentación. Y sin más, voy a empezar con la conferencia. Bueno, en esta conferencia me interesó estudiar de manera conjunta y presentar de manera conjunta a los protectores de indios y a los intérpretes, porque generalmente estos oficios se estudian de manera separada. Sin embargo, hay muchos lazos que unen a ambos cargos y quisiera tratar de demostrarlo tanto en la reflexión teórica que se dio en torno a la cuestión de la representación de las poblaciones indígenas en América, como en la práctica misma del oficio, porque vamos a ver que en el ejercicio de su oficio los defensores de indios y los intérpretes trabajaban de manera bastante conjunta. Por claridad voy a tener que separar un poco por claridad la exposición ambos cargos, pero después habrá siempre una parte que muestra la evolución conjunta o las similitudes o las cuestiones relacionadas. Me voy a centrar primero en la figura del intérprete y en una primera etapa que llamaré experimental. Hay que recordar que Colón, cuando se hizo su primer viaje, llevaba consigo a un intérprete. Obviamente el intérprete no sirvió mucho porque no hablaba las lenguas de los pueblos autóctonos de las Antillas, pero eso lo recuerdo para decir que la cultura de la interpretación llega desde la península ibérica y se proyecta y se adapta a América. No es que la figura de intérprete sea algo nuevo, era algo ya bastante bien asentado en la península ibérica, donde recuerdo también había mucha diversidad lingüística, ¿no? A ver, ¿cuáles fueron ahora los primeros intérpretes americanos, por decirlo así? Bueno, entre ellos destaca la presencia de muchísimos indígenas. Muchas veces tenían un estatuto peculiar porque eran mucho cautivos de los españoles. No es que eligieron espontáneamente convertirse en intérpretes, eran muchas veces cautivos. A veces incluso los españoles les mandaron a España para hacer estancias en las que se suponía que iban a perfeccionar el aprendizaje de la lengua castellana y a veces no regresaron, murieron en España, a veces regresaron y empezaron a desarrollar actividades para los españoles. Recuerdo que también los soldados españoles, algunos jóvenes, se interesaron por el aprendizaje de las lenguas indígenas. Es algo también que hay que analizar con atención. Y entendieron la centralidad de la lengua para gestionar la empresa de conquista y de colonización. ¿Cuáles son un poco las particularidades de esos primeros intérpretes? Primero, recordar que trabajan y hacen tareas de mediación interlingüística en un contexto militar. Y esto también tiene otra consecuencia, que sus actividades no se limitan a la interpretación, a la lengua, sino que muchas veces desarrollan tareas relacionadas más bien con la diplomacia. Es decir, que estamos en una etapa realmente en la que los intérpretes desempeñan varias funciones, también pueden servir como guías, a veces también se le pide información sobre las culturas indígenas, entonces desempeñan una multitud de funciones que no se limitan meramente a la interpretación. Luego, otra característica es la escasa formación, porque a veces no hay tiempo para formarlos bien, y luego los niveles de circulación geográfica, que tiene que ver también con el proceso de conquista, que hace que muchas veces al avanzar la conquista ya no sirven porque en los nuevos territorios se habla otra lengua. Y
eso también implica otra cosa, es que en esos momentos se forman cadenas de interpretación, porque es lo que pasó con la Malinche, que interpretaba de maya a náhuatl y entonces necesitaba de otro intérprete, en este caso un español que había sido cautivo de los mayas, ¿no? Entonces son momentos específicos, pero que explican luego los derroteros del oficio de intérprete y también cómo se va conformando una necesidad de mayor especialización y sobre todo de mayor institucionalización. Porque la otra característica de esos primeros intérpretes es la oralidad. Se mueven mucho en un mundo oral, efímero, y también la otra parte es el riesgo de traición, porque los lazos de fidelidad con los españoles a veces no están muy estables y hay muchos casos de problemas de fidelidad del intérprete, ¿no? Bueno, esto es para un poco ver el contexto de esos primeros intérpretes y explicar por qué va a surgir de manera muy rápida, muy pronta, la necesidad de repensar el oficio de intérprete y la voluntad por parte de los españoles de llegar a una institucionalización, de esos cargos. Este cambio se hace también en el momento en que se crean las audiencias reales y en el que se empieza a desarrollar el sistema de justicia en América y corre paralelo también a otro fenómeno y por eso también no hay que distinguir tanto la esfera civil y eclesiástica porque el otro fenómeno paralelo es el esfuerzo que hacen los religiosos de las órdenes mendicantes por aprender las lenguas indígenas. Y esos esfuerzos de aprendizajes no solamente se dirigen a la evangelización, sino que también muchas veces se utilizan en el marco de las actividades del desempeño de la justicia, porque esos frailes que aprenden las lenguas indígenas son los traductores de las leyes, especialmente las leyes nuevas están traducidas a las lenguas indígenas por los frailes, ¿no? Con la ayuda de especialistas indígenas formados por los frailes. Entonces ahí se empieza a desarrollar una comunidad de especialistas, ¿no? Formado por los frailes y por indígenas que asimismo son bilingües porque reciben una educación muy cuidadosa por parte de los frailes, ¿no? Entonces volvemos a encontrar en esta segunda etapa a indígenas formados por los frailes que pronto se van a llamar indígenas ladinos, por otra parte frailes que tienen contactos muy estrechos con los indígenas que conocen muy bien las culturas indígenas y entonces surge una figura de intérprete muy diferente a la que me refería antes en la etapa más temprana de conquista. Y un tercer perfil de intérprete en ese momento son también los exconquistadores españoles que se convierten en pobladores y que muchas veces se casan, algunos de ellos, con mujeres indígenas y aprenden a través de sus esposas las lenguas autóctonas, porque entiende también la importancia de hablar esas lenguas para desarrollar sus vínculos con las poblaciones indígenas y para efecto de comercio, incluso algunos encomenderos hablan las lenguas indígenas. Entonces, hay una sociedad mucho más bilingüe en términos generales de lo que nos podríamos imaginar, con distintas personas ya capaces de traducir e interpretar en los juzgados que se forman en ese momento. Y otra característica de esta segunda etapa es el manejo ya de la escritura alfabética, es decir, que las lenguas indígenas ya se pueden transcribir con alfabeto latino, porque es un trabajo lingüístico que hicieron los frailes. Entonces, en el desempeño de la justicia es algo muy importante porque sabemos que la justicia es un proceso muy escrito. Entonces, el hecho de que se pueda transcribir las lenguas indígenas con el alfabeto latino va a ser un factor también importante para el uso de las lenguas indígenas en los tribunales de justicia.
Bueno, esto sería un poco para hacer un cuadro de una etapa temprana. Ahora me voy a centrar en la figura de los protectores, es decir, más generalmente porque hay una terminología que varía mucho según las regiones, porque se puede hablar de defensor, de protector, de procurador. Entonces, bueno, digamos que esas palabras lo que describen finalmente son los representantes legales, o sea, los abogados de la población indígena ante el rey. Bueno, en un primer momento, estas tareas de representación legal también está desempeñada por los religiosos por los motivos que acabo también de explicar, simplemente por cuestiones relacionadas con las lenguas, porque hablaban bien estas lenguas, también por motivos políticos y también por una tradición cultural, porque debo recordar que los obispos en España en la Edad Media eran abogados de la población más pobres. Entonces, es una tradición que ya existe en España antes de la conquista de América y que se reproduce finalmente al llegar a América. Entonces, recuerdo que los reyes dieron a los obispos americanos, los primeros obispos, los títulos de protectores de indios y entonces esos obispos tenían la jurisdicción sobre la población indígena en una primera etapa, estoy hablando de finales de los años 1520 más o menos, y podían sentenciar delitos cometidos contra la población indígena. Luego eso crea conflicto, obviamente, de jurisdicción, entonces la corona va a pensar en otro modelo, pero de eso voy a hablar más tarde. De manera paralela en esa primera etapa, y por eso es muy difícil sintetizar esta primera etapa porque hay muchos actores diferentes que pueden desempeñar cargos de representación de la población indígena en los tribunales, porque junto con los obispos también hay oficios de abogados de pobres, y he encontrado, por ejemplo, en la Ciudad de México que había un abogado de pobre, Vicencio de Rivelón. Y esto también parte de una tradición medieval porque en España había abogados de pobres porque el rey tenía la obligación de amparar a las personas consideradas pobres y miserables y de dar acceso a esos pobres a la justicia de manera gratuita. Entonces vemos que es otro oficio que se va a, digamos, crear, en este caso en la Ciudad de México, y el titular del cargo va a entender este oficio de manera va a contextualizar su oficio en el espacio en el que lo desempeña, es decir, la Ciudad de México, y en la probanza de su hijo, que es una fuente muy interesante, nos explica cómo su padre entendió que tenía que ser el abogado de los pobres españoles, porque recuerdo que también había españoles pobres, y que también tenía que ser el abogado de los pobres indígenas. Entonces vemos cómo también cada titular del cargo está interpretando su oficio y sus obligaciones en función de un contexto radicalmente, de un contexto americano, por decirlo así. Entonces, en ese momento, lo que es muy interesante en esa etapa es que no hay esta figura de defensor de indios que se especializa realmente en únicamente representar a la población indígena, sino que hay una etapa más indefinida en la que este defensor de pobre, por iniciativa propia, empieza a representar a los indígenas de la Ciudad de México más necesitados de amparo. Luego, otra figura, ya estoy hablando de la tercera figura, son los abogados y los procuradores, digamos, tradicionales, que pueden tener clientes españoles, pero que también van a tener clientes indígenas. Y en este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, al licenciado Falcón en Lima, que trabaja para caciques indígenas o curacas indígenas y que establece una relación especial con estos curacas o y entonces, bueno, también es otra forma de representación que corre paralela a las otras formas de representación. Obviamente, no, estamos hablando ya de otra categoría de indígenas, pero vemos esta diversidad de posibilidades de representación y poco a poco vemos también cómo la población indígena selecciona a esos intermediarios según su estatuto, porque no es lo mismo ser indio del común y ser
señor natural, ¿no? El señor indígena. Entonces vemos que hay distintas opciones a las que acuden los indígenas según la situación. Bueno, y ya estaba refiriéndome a una etapa relativamente temprana del periodo colonial, pero a partir de los años 1540, 1550, ya empiezan a cambiar los equilibrios que se habían creado en un primer momento en estas audiencias y juzgados americanos. En especial, empiezan a llegar a la corte, al Consejo de Indias, varias quejas. Y las quejas tienen que ver con los problemas del acceso de los indígenas a la justicia real y se expresan realmente con tres motivos, ¿no? Más o menos que se expresan en esas quejas. Primero, se llaman la atención sobre los costos excesivos de los intermediarios. Es decir, que bueno, los indígenas que acuden, por ejemplo, a un abogado o un procurador tienen que pagar los gastos de justicia y también tienen que pagar a los servicios de los intérpretes, porque estamos hablando de una etapa en la que todavía no es un intérprete de la corona. Entonces, bueno, los costos excesivos de los intermediarios, un primer objeto de queja. Segundo objeto de queja, la poca fiabilidad de esos intermediarios, porque cito a un visitador de la Audiencia de México, dicen, prefieren satisfacer a un encomendero rico que a 1000 indios pobres. Entonces aquí hay un problema de fiabilidad y de relaciones también sociales de inserción de esos intermediarios y su proximidad con una clase encomendera muy poderosa. Y luego también hay otra queja que se vuelve un poco en la documentación, es el problema de los caciques que no siempre representan de manera muy justa a sus comunidades. Entonces aquí hay también este problema de que de esa distinción entre cacique e indio del común y distinguir un poco a los dos, y si el cacique siempre representa fielmente los intereses de los indios del común. Ahí, bueno, hay que tener también una distancia crítica porque obviamente los españoles también tienen interés en separar un poco, bueno, crear lazos de fidelidad con los indios del común y posiblemente en contra del cacique. Después volveré a este asunto. Y en el mismo momento se liberan a los esclavos indígenas y hay una necesidad de representación jurídica de esos ex-esclavos que tienen que pedir su libertad y que tienen que ser liberados en ese momento. El otro problema que surge, y por eso se surgen una cantidad de factores que explican el cambio que voy a describir, la justicia civil empieza a quejarse de la intromisión de los obispos protectores en calidad de protector de indios en su jurisdicción. Entonces ahí hay una serie de conflictos jurisdiccionales muy graves entre la justicia civil, los oidores y los obispos protectores, porque se reprocha a los obispos que controlen demasiado el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas y que abusan de este control. Bueno, este contexto permite entender mejor la propuesta que hace Fray Bartolomé de las Casas en 1544, que finalmente es el que teoriza, que crea la teoría para que pueda surgir el oficio de defensor de indios en América y también el oficio de intérprete general. Entonces voy a explicar un poco de qué se trata, aunque muchos de nosotros ya conocemos esta teoría de las casas. Bueno, Fray Bartolomé de las Casas pide que se aplique a la población indígena el estatuto de personas miserables. Ya entienden, después de lo que he dicho, mejor que este estatuto de persona miserable no es una invención, es algo que ya existía en Europa. El estatuto de persona pobre, miserable, rústica, se aplicaba a cierto sector de la población en Europa y daba lugar a una serie de, digamos, de privilegios específicos para garantizar el acceso de estas personas a la justicia real, ¿no? Entonces, las casas lo que hace es tomar esta teoría y aplicarla a la población indígena, pero también adaptándola, porque va a explicar por qué considera
miserable a la población indígena. Entonces, lo explica de esta manera. Dice que son miserables los indígenas, primero por defecto de pobreza, porque dice que de manera general, es una generalización también, después se podrá discutir hasta qué punto se puede generalizar y cuáles son los inconvenientes de la generalización, pero dicen, son más pobres que los españoles y esto les impide acceder a la justicia porque los gastos de justicia son elevados. Segundo punto, desconocen el sistema de justicia castellano y entonces no tienen tanta capacidad para defenderse por su desconocimiento del sistema de justicia. Entonces, esto es un argumento mucho más cultural, ¿no? El otro era más social, socioeconómico. Y el último argumento de las casas es que la mayoría de los indígenas no conocen la lengua castellana, que es la lengua del juez, entonces no son capaces de defenderse bien en un tribunal porque no hablan la lengua del juez, ¿no? Evidentemente había algunos ladinos, indios ladinos, que bilingües, que no era despectivo, al contrario, en un primer momento ladino era más bien un adjetivo positivo para describir a los indígenas, pero no era el caso del conjunto de la población. Entonces, las casas recuerdan que el rey tiene la obligación de amparar a todos sus vasallos y especialmente a sus vasallos más desprotegidos. Y propone, en base a esta teoría, dos soluciones, la creación de dos oficios. Primero, el oficio de defensor de indios, abogado especializado pagado por la corona que tendría que defender a los indios gratuitamente. Y el segundo oficio que propone crear, y no se habla tanto de esto, pero es muy importante, es el oficio de intérprete de las lenguas indígenas. Entonces dice que cada real audiencia, cada juzgado, tiene que tener a un intérprete para que garantice que esta tarea de interpretación, de traducción, se haga de manera, digamos, fiel y profesional, ¿no? Entonces son dos oficios que tendrían que ser asalariados por la corona, luego no pasa exactamente así, porque hay una parte pagada por los indígenas y después se crea un impuesto que pagan los indígenas, pero luego esos servicios no hay que pagarles, ¿no? No son gratuitos una vez que ya se nombran, ¿no? Luego tendrían que prestar juramento, lo cual garantizaría fidelidad y control a través también de una serie de regulaciones, de normas, para garantizar que desempeñen su oficio de manera correcta. Entonces, esta teoría del indio miserable realmente es central para entender el giro de los años 1544-1545. Y también insisto en el hecho de que no es una esencialización de qué son los indios, sino que es más bien una teoría relacional, es los indios con respecto a la población española, que están en una situación de desventaja en esta situación peculiar, que es la situación también de dominio que crea este tipo de, digamos, desigualdades, ¿no? Entonces, esto. El problema es la generalización, porque como hemos visto antes, había indios con recursos económicos. Entonces, ahora, a partir de ese momento, el defensor de indios es impuesto, nombrado por la corona, y los caciques ya no pueden, si quieren, o los curacas, elegir a su abogado. O sea, tendrán que, a la fuerza, pasar por esa figura de defensor de indios, lo cual en algún momento puede perjudicarles porque puede ser que esa persona no sea tan capacitada. Entonces, esto es al mismo tiempo una ley protectora en su espíritu, pero en su práctica puede ser un poco limitativa, puede ser una limitación en la medida en que ya no pueden elegir a sus representantes legales, los indígenas, y tampoco pueden elegir a su intérprete, cosa que o sea, luego tendrán que a la fuerza utilizar ese intérprete y tenemos constancia de que un intérprete nombrado por la corona no siempre es una garantía de que el intérprete sea fiel y justo. O sea, bueno, entonces aquí está un poco la crítica que se podría hacer a esta. Y luego, bueno, lo podemos discutir porque es un tema realmente de debate. Bueno, entonces la corona acepta esa teoría
bueno, es el momento también en el que la corona quiere recuperar la jurisdicción de los obispos protectores y convertirse, bueno, que la justicia, las audiencias sean capaces de representar a la población indígena y entonces realmente eliminar, es cerrar completamente esta etapa de la protectoría eclesiástica. Entonces, la corona en ese momento acepta esta teoría y se empiezan a nombrar a partir de 1550 más o menos a defensores de indios en varias regiones de América, en Yucatán, bueno, en la Nueva Granada, en varias regiones, y también al mismo tiempo se empiezan a nombrar a intérpretes. La corona, a través de esta medida, lo que pretende controlar es tanto los eclesiásticos que tenían mucho poder en ese momento, como los españoles que a veces también lo tenían y algunos caciques también, porque es una forma finalmente de favorecer el acceso de los indígenas más del común a la justicia legal y de hacer que ellos recurran a la justicia real para, por ejemplo, quejarse de su cacique. Tengo algunos casos de este tipo, o de los españoles. Entonces la corona, en ese contexto, se va a convertir en el máximo árbitro de todos los conflictos. Y entonces esto, se puede decir que esta medida refuerza, en cierto sentido, el poder de la jurisdicción real, ¿no? Otro aspecto menos conocido de la propuesta de Fray Bartolomé de las Casas es que también, es menos conocido porque no va a tener éxito esta propuesta, pero es muy importante porque esto permite explicar otro aspecto de la representación indígena en otro nivel, ¿no? Me estoy refiriendo a la propuesta de crear cargos de defensores de indios, no solamente en las audiencias y las gobernaciones y todos los juzgados americanos, sino a crear cargos de defensores de indios e intérpretes en el mismo Consejo de Indias. Porque las Casas dice que los españoles, a través de la institución del Cabildo, suelen mandar a procuradores del Cabildo al Consejo de Indias, a la Corte, y entonces tienen la capacidad económica para financiar esos viajes costosos a la corte y en cambio los indígenas no tienen tanta capacidad financiera como mandar a sus propios representantes a la corte, donde al fin y al cabo se están negociando los asuntos políticos más importantes finalmente de la monarquía o donde llegan en grado de apelación muchos juicios, ¿no? Entonces, para las Casas es otra injusticia y pide la institucionalización de procuradores de los indios en el Consejo de Indias con una presencia que sería para él permanente. Pero la corona se niega a aceptar esto porque prefiere finalmente mantener esta situación en la que digamos que cada ciudad o cada cuerpo no pueda enviar a sus procuradores a la corte, lo que va a generar una multiplicidad de representantes que van a hacer esos viajes de representación con el título de procurador. A veces los indígenas pueden confiar sus negocios a un procurador que es español, por ejemplo, a un religioso que va a hacer el viaje, pero esa es una temática realmente muy importante para entender también la capacidad de acción de los pueblos indígenas no solamente en América, sino también en la corte, ¿no? Entonces, esto es un punto en el que hay que insistir. Felipe II, como decía, se niega a institucionalizar, sin embargo, en 1556 promulga una cédula en la que insiste en el hecho de que se tiene que proteger la libertad de los indios nombrados procuradores por sus comunidades para que puedan ir a la corte con toda libertad. Entonces, realmente insiste en esta garantía de viaje libre de los procuradores de los pueblos indígenas a la Corte de España. Y sabemos, gracias a los estudios de Luis Miguel Glave y también a los estudios de José Carlos de la Puente Luna, que efectivamente hubo muchos procuradores indígenas en la Corte. Y bueno, para el caso de Yucatán no he encontrado procurador indígena, pero es que despacharon al defensor de indios, pero sí hay constancia de viajes de procuradores indígenas a la corte. Otra posibilidad, si no podían mandar a un procurador,
a la Corte, era remitir los negocios escritos a los procuradores del número del Consejo de Indias. Entonces, la diferencia, aquí la terminología también engaña porque se habla siempre de procurador, pero hay una diferencia entre el procurador que viaja a la Corte y tiene que regresar después a América y el procurador del número del Consejo de Indias, que es digamos, un oficial del Consejo de Indias que nunca se mueve, pero que recibe las cartas, los pleitos de América y que gestiona y representa a sus clientes americanos en la corte sin moverse. Lo que se mueven son los papeles finalmente. Y debo recordar que el mismo Fray Bartolomé de las Casas sirvió como procurador a muchas comunidades indígenas hasta su muerte, cuando regresó a España, y hasta su muerte sirvió como procurador en la corte de los negocios indígenas. También otro ejemplo para mostrar la diversidad de esos procuradores, de ese universo también que se mueve en la corte, es el caso del defensor de indios Francisco Palomino, que fue nombrado defensor de indios en Yucatán y viajó 3 veces a la corte en calidad de defensor y procurador de los indígenas. Y cuando él no pudo viajar a la corte, lo que hacía era mandar los documentos y los negocios al procurador llamado Sebastián de Santander, que representaba los intereses del defensor de indios y de la población indígena en la corte en Madrid. Entonces, es muy interesante también observar el grado de especialización de algunos de esos procuradores del Consejo que establecen vínculos muy estrechos y muy duraderos con algunos defensores de indios y los pueblos que esos defensores representan. También eso nos recuerda la importancia de la presencia física de representantes en la corte, porque varios estudios ya han demostrado el impacto que la presencia física de un procurador en la corte tiene en la toma de decisión y en la resolución de las sentencias en un juicio, ¿no? Entonces, y los indígenas eran perfectamente conscientes de la importancia de mandar a sus representantes a la corte precisamente para tener un impacto en la toma de decisión. Bueno, un ejemplo de esta conciencia es recordar que los mayas de Yucatán financiaron entre distintos pueblos en parte uno de los viajes de Francisco Palomino, y otra parte del financiamiento del viaje de Palomino fue pagado por el obispo de Yucatán. Aquí hubo una alianza entre defensor de indios, indígenas y franciscanos. Y de hecho, el hecho de que los pueblos mayas de Yucatán hubiesen financiado o dado dinero al defensor para que viajara a la corte dio lugar a una acusación por parte de los encomenderos, porque le reprocharon que habían recibido dinero y que estaba prohibido por ser ya nombrado y pagado por la Real Hacienda. Entonces aquí es lo que decía antes, aquí vemos como una ley protectora en su espíritu puede convertirse en una limitación, porque vemos muy bien que los mayas de Yucatán entendieron la importancia de mandar para los asuntos más, digamos, graves a su representante a la corte, y estaban dispuestos, o sea, de hecho, como lo acusan, tenemos la cuenta de cuántos pagaron, cada comunidad cuánto pagó para financiar ese viaje. Vemos que la otra parte, los encomenderos, quieren limitar ese tipo de viaje y usan precisamente el argumento de la gratuidad para limitar el desplazamiento de esos representantes. Entonces vemos ahí como una ley protectora puede convertirse en un obstáculo para acceder a la justicia, ¿no? Entonces vemos que es también a veces un poco paradójico. Luego, los lazos. Ahora he presentado un poco las dos caras, intérpretes y procuradores o defensores. Ahora los lazos. Bien, en teoría son dos oficios totalmente diferentes, porque uno tiene que ver con la representación legal, con la estrategia legal,
la elaboración de las informaciones de testigos, el argumentos, etc. Y el otro tiene un oficio realmente de mediación lingüística, que podría ser realmente limitarse a esto y se parece, bueno, en principio en el papel son dos actividades muy distintas y muy delimitadas. Pero en la práctica la diferencia no es tan nítida, es lo que quisiera desarrollar ahora. Por ejemplo, y eso lo vemos y por eso la literatura normativa nos interesa porque también nos habla cuando se prohíbe algo, por lo general es que pasa, se da en la práctica. Entonces me voy a referir ahora a las primeras instrucciones para bueno, son las primeras, digamos, las más desarrolladas de 1563. Son muy importantes estas ordenanzas para intérpretes porque se incluyen en las instrucciones para las audiencias y están publicadas en el cedulario indiano. Pero, sin embargo, en los años 1540 ya se había dado en la Ciudad de México, en la Audiencia de México, una primera versión de esas ordenanzas, menos pero que fue un antecedente, ¿no? Pero bueno, me estoy refiriendo a la normativa de 1563. Y ahí se estipula lo siguiente, que el intérprete tiene que prestar juramento, que no puede recibir ni regalo ni dinero de las partes, que no puede recibir a las partes en su casa, que tiene que recibirlas en la audiencia, y que luego no puede prestar una asistencia jurídica a las partes. Es decir, que no puede dar consejos legales a la parte, solo se tiene que limitar a traducir, siempre en presencia del escribano que tiene que apuntar todo lo que traduce el traductor. Sin embargo, la distinción entre asistencia jurídica y traducción la distinción es difícil y ahora voy a explicar por qué motivo. Creo que son tres los motivos que explican la dificultad de distinguir asistencia jurídica y traducción. El primer motivo es que el intérprete trabaja en los juzgados y entonces acumula muchísimo conocimiento jurídico que puede poner al servicio de las partes. Y el intérprete no se le puede controlar, es decir, que también está a veces fuera de la audiencia y puede prestar asistencia jurídica a las partes fuera de la audiencia, del palacio de la audiencia, ¿no? Entonces, esta acumulación de conocimiento jurídico se convierte realmente en algo muy atractivo y las partes pueden recurrir al intérprete para pedir precisamente consejos legales. Bueno, el segundo punto es que la traducción no es neutral. Es decir, que la traducción es un acto político, es una decisión política que no se puede desligar del contexto y que muchas veces entraña dificultades porque se están traduciendo conceptos legales y que esta traducción va a tener un impacto en la sentencia. Entonces, ahí es el segundo momento en el que, más allá de esta voluntad teórica de separar traducción y asistencia jurídica, vemos que la traducción ya implica un proceso de, digamos, interpretación jurídica de qué es lo que es la ley. Entonces, de dar a conocer a los indígenas los conceptos legales o de tratar algunos conceptos legales que los mismos indígenas estaban expresando en su forma de interactuar con la justicia, en este caso las audiencias, ¿no? Entonces, la traducción en sí ya es un acto político, un acto de traducción legal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Luego, también hay palabras de difícil traducción y entonces a veces es necesario explicar. Es decir, que el traductor no puede ser un traductor automático, por decirlo de una forma. Si hay un problema de incomprensión, tiene que explicar. Entonces, ahí cuando explica es que también le abre una posibilidad de aconsejar, porque explicar también es una forma de dar un consejo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el segundo punto. Tercer punto que hace que sea difícil distinguir es que tanto los protectores de indios como los intérpretes son agentes y son humanos y están insertos en redes también sociales y a partir de estas redes sociales pueden tener lazos de fidelidad
con grupos dentro de la sociedad en la que trabajan. Entonces, el nombramiento por parte del gobernador no es una garantía absoluta de neutralidad por parte del intérprete. Entonces, tenemos casos de que en los que se nota realmente que el intérprete trabajó favoreció los intereses de una parte u otra. Y a veces hay incluso algunas quejas y denuncias en contra de esos agentes, ¿no? Lo que quiero decir es lo que ahora los estudios de interpretación llaman posicionamiento, en inglés positioning, porque este posicionamiento hace que tenemos que recordar que la traducción está hecha por hombres y que estos hombres ocupan una posición social y traducen a partir de esta posición social y también de sus limitaciones de conocimiento a veces, porque eso es otra cosa que a veces seguramente era difícil traducir algunas cosas. Pero después daré algunos ejemplos. Entonces, finalmente, el intérprete siempre está en una situación y una posición un poco ambigua, porque por un lado es transparente, no lo vemos bien, incluso la documentación tiende a borrarlo un poco del expediente, y por otra parte es un elemento crucial del sistema de justicia, porque sin él realmente no se puede ejercer la justicia, y eso es lo que llamaría la paradoja del intérprete, porque además en los expedientes, como todos sabemos los que trabajamos juicios, solamente aparece la traducción del intérprete en castellano y no aparece la versión original en las lenguas indígenas. Entonces eso también contribuye a invisibilizar hasta cierto punto al intérprete. Y de hecho, durante muchos años la historiografía no se fijó mucho en esos agentes y solamente desde hace un par de años ya se empieza a prestar más atención a estos agentes, ¿no? Y a considerarles realmente como agentes importantes en el sistema de justicia. Bien, bueno, entonces finalmente esos agentes también son más visibles, y con eso voy a terminar porque también veo que está pasando el tiempo. No sé, Germán, ¿cuánto tiempo me quedaría? 15 minutos. Ah, perfecto, todavía tengo tiempo. Está bien, perfecto. Sí, entonces lo que quería decir, y ahí vamos a ir al estudio de caso que les prometía en el título, más allá de todas esas teorías, es que los intérpretes ya llegan a ser un poco más visibles cuando hacen malas traducciones. Y luego, se le acusan de hacer malas traducciones. Y ya esta palabra es demasiado simple para, digamos, describir una realidad mucho más concreta y más compleja. Voy a explicar. Bueno, en el libro en el que publiqué con Luis Miguel Glave sobre precisamente los intérpretes y las lenguas indígenas en los tribunales de justicia, hay varios artículos, y sobre todo el artículo del mismo Luis Miguel Glave, que analiza 2 juicios en el que se acusa al intérprete de mala traducción. Y es muy interesante, por ejemplo, el caso del intérprete del corregidor de Cusco, que en la pelea por el problema de la perpetuidad de las encomiendas, tradujo perpetuidad por una palabra landi, que en la cultura jurídica de los Andes era una palabra que asimilaba más a alienación o esclavitud. Bueno, entonces vemos que no es que sea una palabra buena o mala, es una traducción, y en una traducción siempre el traductor elige finalmente. Porque perpetuidad, supongo que en la cultura jurídica de los Andes no existía. Entonces él tenía que encontrar una palabra que se acercara. Pero luego lo que se le reprocha a este intérprete es que esta palabra contribuyó a, digamos, a que los indígenas entendieran mejor el problema que les iba a causar la perpetuidad de la encomienda, porque iba a ser una especie de esclavitud perpetua, por decirlo así, ¿no? Y por eso se le acusa de mala traducción, porque es una traducción mala desde el punto de vista más bien de quien defendía la perpetuidad, porque para la facción que estaba en contra de la perpetuidad,
era la traducción perfecta, ¿no? En el mismo libro, porque vamos hasta el siglo XXI, Rodrigo Llanes, un colega antropólogo, hizo una comparación con lo que está pasando ahora con el problema del maíz transgénico en Yucatán, y algunos intérpretes tradujeron maíz transgénico en maya en algo como maíz mejorada. Entonces, esa traducción maíz mejorada es una traducción que tiene muchas implicaciones, porque luego en el proceso de consulta, si no hay una buena información sobre las consecuencias de este maíz transgénico, puede influir la decisión, el voto en el marco de la consulta indígena. Entonces, de hecho, el problema de los intérpretes en la consulta fue un punto crucial, porque los pueblos mayas querían su propio intérprete para evitar precisamente esos problemas de traducción. Entonces, lo que yo digo no es que haya buena o mala traducción, pero cada traducción tiene implicaciones, porque y el traductor tiene lazos de fidelidad y trabaja, interpreta para alguien, ¿no? O sea, no es tampoco una actividad desvinculada de la sociedad. Entonces, esto son dos ejemplos de colegas, y yo ahora les voy a hablar de un caso mío de Yucatán en la que tuve la suerte de encontrar un juicio en contra de un intérprete, don Hernando Ruz, que es un caso también interesante porque él no ocupaba el oficio de intérprete general, sino que él se desempeñaba como intérprete del gobernador de Yucatán. Entonces, esto es otro tema también muy interesante, muy poco estudiado, es el tema de los intérpretes de algunos oficiales de la monarquía. Por ejemplo, los obispos muchas veces tenían intérpretes. No eran oficiales, sino que eran intérpretes que les acompañaban a cualquier parte, sobre todo en las visitas. Y los gobernadores de Yucatán también solían siempre estar acompañados de un intérprete, que no era el intérprete general que trabajaba en el juzgado, sino más bien un intérprete más personal para sus interacciones cuando hacían visitas o simplemente en las interacciones más cotidianas. Pero eran personajes muy influyentes, con muchos poder, esos intérpretes, y también muy difíciles de rastrear, porque como no son oficiales, no hay tanta documentación sobre estos personajes, pero sí nos los encontramos en la documentación. Don Hernando Ruz, entonces, era señor natural de Tecash y había sido gobernador de un pueblo llamado Tecash, nombrado por el gobernador. Después llegó a ser intérprete del gobernador, lo que muestra que le tenía mucha confianza el gobernador. Y mientras tanto deja su cargo de gobernador a don Pedro Xu, otro indígena, y ahí se presenta un contexto especial. Los indígenas de Tecash se quejan ante la justicia colonial de Mérida, y acudan al defensor de indios y se quejan de su gobernador, don Pedro Xu. Y ahí presentan unos capítulos en lengua maya en contra de su gobernador, don Pedro Xu, y resulta que fue el intérprete don Hernando Ruz quien tradujo esos capítulos del maya al castellano. Y no se les atiende en el sistema de justicia, y hay también la cuestión del tiempo de la justicia, el hecho de que unas causas no se resuelven también tiene consecuencias. Hay una rebelión en el pueblo de Tecash, o al menos un intento de rebelión, en contra de don Pedro Xu. Entonces aquí vemos también esos conflictos internos en las comunidades. Y ahora las autoridades coloniales, asustadas siempre por el tema de las rebeliones, aunque fuera una rebelión en contra de un gobernador indígena, como había sido nombrado por la autoridad colonial, se consideró como una amenaza, en vez de condenar a, digamos, la gente que realmente físicamente se rebeló, todo el juicio se va a centrar en la figura del intérprete. Entonces, el intérprete pasó de ser la persona de confianza del gobernador a ser el acusado de haber fomentado por su traducción la rebelión de los indígenas de Tecash. Entonces, este caso es realmente apasionante porque el representante de don Pedro Xu va a utilizar la normativa en contra de don Hernando Ruz de manera muy legalista y también
muy legalista y también muestra la posición de fragilidad de los intérpretes en un sistema de justicia colonial. Se les reprocha haber recibido a los indígenas en su casa, haber traducido sin autoridad para hacerlo porque no ocupaba el cargo de intérprete general en ese momento. También se le reprocha ser enemigo de don Pedro Xu porque él era señor natural, entonces era el señor natural en contra del gobernador nombrado por la autoridad colonial. Y luego también se le reprocha, y ahí vemos el cambio de matices en la terminología de la época, se le reprocha ser ladino, porque en ese momento sí, ladino ya es sinónimo de engañoso y de amenaza para, digamos, la estabilidad, digamos, del orden colonial. Entonces, es realmente una acusación muy grave. Y ahí es cuando también nos damos cuenta de que los indígenas se acudieron a don Hernando, no es porque realmente, fue porque precisamente el intérprete oficial de la gobernación de Yucatán en ese momento tenía un lazo de parentesco con don Pedro Xu. Era un indígena y también tenía un lazo de parentesco con el gobernador corrupto que querían denunciar. Entonces, don Hernando Usk interviene en este juicio como intérprete porque los indígenas no pueden acudir al intérprete oficial porque tiene lazos de parentescos. Entonces, vemos finalmente, don Hernando Usk está acusado y pierde su cargo de intérprete del gobernador, realmente pierde cualquier posición social. Luego no se le encarcela finalmente porque el defensor de indios logra demostrar que no es responsable directo de la rebelión, pero sí pierde su estatuto de señor natural y pierde su estatuto de intérprete general. Entonces, este caso concreto, que he analizado en más detalle en un artículo, realmente muestra esta paradoja del intérprete que por un lado acumula mucho conocimiento legal, mucho poder, mucho prestigio y puede acumular también mucha confianza por parte de algunas autoridades coloniales, pero por otro lado siempre está en una posición frágil porque tiene que dar cuentas, porque se tiene que posicionar, y es la cuestión del posicionamiento, ¿no? Y en ese caso, este posicionamiento tan a favor del pueblo de Tecash fue muy peligroso y le costó muy caro a don Hernando Usk, y en cambio don Pedro Xu no fue perseguido por los cargos de mala gestión, digamos, de los recursos de la comunidad, porque finalmente era esto, se benefició del apoyo del gobernador. Y entonces vemos también en los juicios, también toda esa cuestión de las redes digamos, más allá del juicio hay toda una red de que cada personaje se inserta en la sociedad colonial y eso tiene un impacto fuertísimo más allá de todos los argumentos que se pueden movilizar en el juicio, en la sentencia, ¿no? Y finalmente don Pedro no fue acusado y don Hernando Usk perdió su cargo de intérprete del gobernador. Entonces, con este ejemplo termino y obviamente estoy dispuesta a responder a cualquier duda y espero que le haya sido claro y útil la presentación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Caroline, por tan estimulante, interesante exposición. El objeto de investigación muy renovado del tema de la mediación cultural de los intérpretes es un objeto de relevancia, sobre todo por la información de incluso traducciones asimétricas en los referentes y el uso de la cultura jurídica por parte de los indígenas. Es muy estimulante porque eso amerita también, Caroline, la necesidad de estudios comparados con el Perú. A propósito de documentación del siglo XVII, te mencionaba al principio a Juan Vélez, como, con la figura de intérprete de gobierno. Así que estamos muy contentos con esta participación y a nombre propio y de Jaime Sañartu, director de la Escuela de Historia y Geografía, agradecemos esta presentación y sobre todo a todos los participantes que se han dado el tiempo de escuchar en línea. Lo recalco a los estudiantes y a los académicos porque dedicar un tiempo para esto dentro de una gran cantidad abultada de situaciones Zoom es meritorio. A continuación, el doctor Nelson Castro va a coordinar algunas preguntas que ya se han hecho y si quieren hacerlas es el momento. Nelson. Nelson, tú estás silenciado.
Sí, Dios me ha silenciado. Gracias, Caroline, por la conferencia que nos han entregado y esta síntesis que has realizado respecto de esta figura, el protector de indios y los intérpretes en los periodos tempranos de la empresa colonial, ¿no? Y una primera pregunta estaba relacionada, pero creo que se puede responder fácilmente, respecto de la periodicidad a la cual tú te estás refiriendo, y creo que tú lo dijiste bien y lo has expresado bien. Se trata de un fenómeno que se da tempranamente en la primera mitad del siglo XVI, y los casos que has mostrado y analizado posteriormente corresponden a la segunda mitad del siglo XVI. ¿Mm? Sí. Bien, vamos a las preguntas que tenemos acá. Manuel Cortés pregunta, considerando esta figura de defensor de los indios, como en el caso de Bartolomé de las Casas, él pregunta, ¿existen figuras o instituciones similares en otros periodos de conquista o colonización, por ejemplo, anglosajona, neerlandesa, francesa o portuguesa? ¿Hay algún paralelismo respecto de estos procesos y si hubieran en otras áreas? Te leo Bueno, todas las preguntas de a una, ¿prefieres? sí, como quieras, sí, si quieres toda. Ujú. Ya, perfecto. Esa es la primera pregunta. Y las otras preguntas tienen que ver, eh, hay saludos, por supuesto, es que después te los hacemos llegar. Eh, claro, no, esa pregunta, o sea, lo demás son comentarios y felicitaciones, hasta el Sí. momento. Sí. Sí, hasta el momento. Bueno, bueno, yo no soy especialista de otros imperios, pero por lo que he llegado a investigar un poco, en la colonización británica sí hubo intérpretes de los pueblos indígenas en los tribunales, aunque era un proceso también un poco complicado porque, según entiendo de lo que he leído, los indígenas tenían la posibilidad de llegar con su propio intérprete y las autoridades coloniales en el Imperio Británico tenían a su propio intérprete, pero eso duró muy poco. Esto fue como un experimento que no duró mucho. Yo creo que en ese sentido el Imperio hispánico es bastante especial porque no encuentro esas figuras tan, digamos, institucionalizadas en otros imperios y sobre todo figuras que se mantienen a lo largo del periodo colonial y luego que generan todo en el siglo XVIII ya empiezan, algunos indígenas reivindican el hecho de que deberían de ocupar esos cargos también, es algo muy interesante porque muchos intérpretes no he ahondado en este punto, pero muchos intérpretes son indígenas o mestizos. Entonces, hay un intento de prohibir a que los mestizos accedan a los cargos de intérpretes, pero es un intento fallido, porque los españoles, bueno, algunos intentan imponer esta medida, pero la contestación del Consejo de Indias es que, bueno, cuando haya un intérprete con las mismas competencias, un mestizo o un español se prefiere al español, pero luego en el caso concreto en el que se promulga esta cédula, no se sustituye, se mantiene en su cargo al intérprete mestizo que trataban de denunciar a los españoles. Entonces, ahí es todo un universo que hay que estudiar con mucho detalle para ver cuáles son en cada momento, cuál es el perfil del intérprete, ¿no? Y luego, que el intérprete sea indígena no es garantía de que sea un buen intérprete o, un intérprete muy favorable a los indígenas, a los intereses indígenas, porque en México uno de los primeros intérpretes era Tapia, se llamaba Tapia. También hay un estudio de caso en el libro que publiqué con Luis Miguel Glave, y él se enriqueció mucho por la complicidad que tenía con los encomenderos españoles y llegó a tener muchas tierras, entonces, y era realmente descendiente de un personaje importante muy cercano a Moctezuma. Entonces, la identidad étnica no siempre es garantía de buen desempeño del cargo. Gracias, Caroline. Tenemos una pregunta de Matías Gloel, que pregunta sobre la inserción de los intérpretes y protectores
en las redes de las dinámicas de poder. ¿Cuánto tiempo ocupan el cargo? Un nuevo virrey, me perdí acá, no sé qué ahora pasó. Un nuevo virrey suele cambiarlo. ¿Quién nombra para las audiencias más lejanas como Guadalajara? Las dinámicas son diferentes. Las dinámicas son diferentes en esas zonas. ¿Mm? Bueno, a ver, yo no puedo contestar para todas las zonas porque debo decir que tengo mis propias limitaciones y siempre hay que hacer más, bueno, estudios para cada caso para responder. Entonces, los que quieren trabajar sobre intérpretes en Guadalajara o sobre defensores en esta región, bienvenidos, porque así podemos comparar, porque muchas veces hay algunas diferencias en la cronología, en el perfil del cargo, y justamente es interesante este tipo de poder establecer este tipo de comparaciones, ¿no? Pero bueno, sobre la pregunta más general sobre la inserción del intérprete en la sociedad y qué impacto en las redes de poder y qué impacto tiene en su desempeño del cargo, y también sí, son preguntas muy interesantes, porque evidentemente cuando el defensor está nombrado por el gobernador, se crea, digamos, cierta dependencia con respecto a este gobernador, porque luego el intérprete, el defensor tiene que pedir la confirmación real. Y a partir de ese momento, cuando se le confirma el cargo por el rey le confirma, ya tiene un poco más de autonomía con respecto al gobernador o al oidor. Pues en mi caso, en el caso de Yucatán, por ejemplo, Francisco Palomino estuvo en conflicto con el gobernador, lo que le creó muchísimos problemas porque acabó en la cárcel en algún momento, lo trataron de matar, pero este conflicto es bastante excepcional porque la otra manera de gestionar el cargo es, bueno, más o menos tratar de satisfacer los intereses locales, ¿no? Entonces, también, y la forma de esta sociedad también de evadir un poco, tratar de hacer que esos personajes no hicieran también su trabajo, es tratar de nombrar a descendientes de encomenderos, por ejemplo, en esos cargos. Entonces ahí tenemos que hacer estudios muy finos de su identidad, de sus lazos, para ver cómo ejercen el cargo y si esos lazos tienen un impacto en la manera en la que ejercen sus cargos, ¿no? Entonces hay todo un debate, de hecho, en el siglo XVI sobre si se debería de mantener el cargo de defensor aunque cambie el gobernador, entonces, o no. Entonces, bueno, ahí sí vemos que piensan en estas preguntas, ¿no? Porque las tienen, realmente hay una conciencia de que es algo que tiene un impacto en la manera de trabajar. Y luego, pues, en algún momento destituyen al defensor y ponen en su lugar a otro que era el hijo de un encomendero y obviamente en ese momento ya no, no va a favorecer mucho los intereses de la población indígena, ¿no? Claro, la última pregunta que te decías, también se preguntaba si acaso, o sea, también preguntaba Matías, si los intérpretes pueden ser una vía para acercarse a los oidores, o sea, acercarse al intérprete menos por recibir consejo, sino para lograr intermediación con los oidores, ya que estamos en una sociedad de la cultura de la intermediación. Sí, sí, efectivamente, porque los intérpretes acumulan este tipo de conocimientos jurídicos, pero también relaciones de confianza. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Tecash, de los mayas de Tecash, pensaron que don Hernando Hus era la persona más adecuada para hacer llegar su queja hacia el gobernador directamente, pero les fue mal porque esa expectativa no se cumplió y el tiempo pasó, no se les contestó, pero en ese caso es que el otro gobernador tenía negocios con los encomenderos, entonces por eso no estaban, la justicia no daba una respuesta a esas personas porque había intereses de por medio, pero creo que sí hubo ese intento, creo que el mismo don Hernando Hus sobreestimó a lo mejor
la confianza que tenía con el gobernador para intervenir en ese caso, y vemos que no le fue bien, ¿no? Pero yo creo que efectivamente son intermediarios importantes en esas cadenas y esas cadenas de poder, ¿no? Pero sí, efectivamente. Aunque no siempre sale a la luz, porque esto no va a no ser que haya una queja, no va a aparecer claramente que, por ejemplo, en el caso del otro intérprete, el intérprete general, el maya don Gaspar Antonio Schu, era miembro de la familia del gobernador acusado. Entonces, pero eso lo sabemos porque el otro intérprete lo denuncia. Bueno, entonces son elementos que surgen en la documentación, pero hay que prestar atención para reconstruir esas redes de poder y a veces de enemistad también. Sí, Lidia Fosa pregunta, o indica, digamos, que se observa un orden colonial más productivo de la Nueva España que en el de la Nueva Castilla. En la Nueva Castilla, la primera audiencia se establece en 1543 y se inicia una serie de enfrentamientos entre españoles que duran hasta fines de la década de 1550, de manera que, sin existir un orden en el contexto histórico, las instituciones no se pueden consolidar. Además, los oidores, miembros de las audiencias tempranas en la Nueva Castilla, que gobernaron durante varios años, entre 1552 y 1556, fueron después condenados por faltar a los principios que regulaban sus propios cargos. Sí, bueno, eso es verdad que la cronología que propuse es una cronología que, bueno, que es para Nueva España, ¿no? Y entonces, y luego me centré más en Yucatán, pero esa cronología también creo que la tenemos que adaptar en función de cada territorio y de las circunstancias de la conquista de cada territorio. Y ese caso de la Nueva Castilla me hace pensar en el caso de la Segunda Audiencia de México, que finalmente acabaron siendo todos acusados de haber gestionado mal la justicia y el gobierno en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que, bueno, esa cronología es una cronología que trato de ser lo más precisa posible para la Nueva España, que luego en cada territorio, luego lo que también es interesante es el grado de circulación de la información y cómo una experiencia novohispana se puede luego replicar o utilizar para ir más rápido en otro territorio. Entonces, la acumulación de experiencia también es algo muy interesante porque ahí sí puede modificar la cronología en el sentido en que puede acelerar un poco los procesos cuando ya se acumuló cierta experiencia. Y eso es más cierto aún cuando se desplazan los oficiales de la corona de un territorio a otro. Entonces, si voy a tomo el ejemplo de Tomás López Medel, estuvo en Yucatán, estuvo en Guatemala, puso a un defensor de indios en Guatemala, se fue a Yucatán, hizo lo mismo en Yucatán, se fue al nuevo Reino de Granada, puso ahí también a otro defensor. Entonces, esta circulación permite, y además tenía sus papeles, entonces volvía a dar exactamente las mismas instrucciones en cada territorio. Entonces hay un fenómeno de cierta circulación de esta normativa a través de la circulación de los agentes, que también es algo muy interesante de estudiar, y creo que estas primeras ordenanzas del oidor Tomás López Medel puede ser que sirvieron también para el Perú, ¿no? Entonces era mi hipótesis, ya hace mucho que no trabajo sobre este punto particular, pero era una hipótesis, ¿no? Entonces, esta circulación de cultura jurídica permite entender algunos procesos cronológicos ligeramente distintos de un territorio a otro, ¿no? Cómo se van experimentando y utilizar esta experimentación, ¿no? Tenemos dos últimas preguntas que las vamos a realizar de manera conjunta, ¿no? Javier Villanueva señala que has mencionado que los intérpretes solían oficiar como embajadores. ¿Lo hacían porque un oficial regio les instruía con esa tarea o lo desempeñaban por iniciativa personal? Y una segunda pregunta de Daniela Carrasco, quería saber si el cargo de intérprete funcionaba como inicio de una posible carrera de ascenso social para los indígenas. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por las dos preguntas. La primera, bueno, ahora estuve en un congreso en Barcelona de lengua
y diplomacia, en el que se trataba precisamente, pero bueno, es una cuestión relativamente reciente, ¿no? Bueno, no tanto, pero el problema es que tenemos poca información sobre esos primeros intérpretes porque lo que sabemos es que tenían mucha libertad, porque para ser un buen diplomático yo creo que necesitas tener libertad para poder adaptar lo que pretende el que te envía como representante a lo que el representante entiende que quiere que le digas, ¿no? Entonces, no estamos en un contexto realmente de justicia en el que sí se puede tratar de respetar realmente la palabra del testigo y no alejarse mucho del discurso del testigo, ¿no? Estamos en un contexto realmente muy diferente en el que la autonomía y la libertad del intérprete es mucho más grande. Entonces, en esos casos, me hace pensar también, pues ayer tuvimos un debate sobre esta cuestión, los procuradores de las ciudades, por ejemplo, iban con instrucciones de la ciudad para representarles en la corte, pero muchas veces se tomaban la iniciativa de alejarse de ese guión que le habían dado las ciudades para negociar privilegios en la corte y se convertían en representantes con mucho más grado de autonomía, ¿no? Y supongo que los intérpretes en esa primera etapa también tenían esa capacidad de adaptarse a lo que esperaba también el destinatario. Para esta cuestión yo creo que sería interesante ver los trabajos de Gertrudis Payas sobre la figura de los intermediarios en los parlamentos, ¿no? Y de los intérpretes en los parlamentos, porque realmente son entre intérpretes y actividad de casi negociación o diplomacia, ¿no? Exacto. No es exactamente el tipo de investigación que yo he llevado a cabo porque yo siempre me he centrado más bien en los juzgados, en los tribunales y no tanto en esta categoría un poco diferente de intérprete de negociación, ¿no? En la frontera sur de Yucatán sí hubo como creo que esto se observa más en zonas fronterizas, zonas de conflicto, y sí sé que cuando había una expedición a esas zonas que se pretendía pacificar, el intérprete tenía un papel importante. Lo que pasa es que no siempre deja huella escrita este proceso de negociación. Del mismo modo que el intérprete, por ejemplo, podía ser el que da los regalos, ¿no? Porque esos intercambios de regalos también es parte de este proceso de negociación, pero ya estamos hablando de territorios por pacificar en un contexto ya no en un orden colonial, digamos, que es consolidado. Estamos hablando de zonas más fronterizas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bien, gracias, Caroline, por la respuesta y por las preguntas de las y los asistentes. Nelson, Caroline, una última pregunta para no dejar fuera, digamos, y con mucho cariño saludar a María Cecilia Yarzábal. Ella nos felicita y felicita a Caroline por la presentación. Te hace una pregunta que esperamos que sea muy puntual. ¿Has reparado en alguna particularidad en la traducción de palabras claves del derecho? Justicia, costumbre, conciencia, eso. Sí. Sí, es una muy buena pregunta y es precisamente lo que trato de averiguar ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, el problema que tengo para hacer este tipo de información es la documentación. ¿De qué tipo de documentación puedo servirme? Pues porque, bueno, en los juicios tenemos las versiones ya traducidas, no tenemos las versiones originales, ¿no? Entonces, la documentación que podemos utilizar para este tipo de investigación más lingüística, ¿no? Sobre cómo se traducen los términos del derecho en las lenguas autóctonas, son los diccionarios coloniales elaborados por los frailes con ayuda de los indígenas, y ahí nos permiten observar procesos interesantes, ¿no? Por ejemplo, me he fijado en la traducción en maya de la voz testigo, porque en el sistema también todo eso tiene que ver, nos da indicios acerca de cómo pudo ser el sistema de justicia en la época prehispánica.
Y en el hecho de que en la época prehispánica a lo mejor el concepto de testigo no existía tal como se creó en el sistema de justicia colonial, ¿no? Entonces ahí veo, lo que veo para este caso concreto es que testigo se crea un neologismo. Es decir, que no se va a tomar un préstamo, porque a veces los religiosos pueden tomar un préstamo, pero no siempre. Crean un neologismo y entonces traducen testigo por el que dice la verdad. Entonces, ahí es una manera de también conllevar el mensaje de qué es para ellos lo más importante en el testimonio, ¿no? Es decir la verdad, ¿no? Entonces, estas traducciones jurídicas son muy interesantes porque nos dan a ver cuál es la perspectiva de los españoles al traducir, qué es lo que quieren difundir como mensaje y qué es lo que tratan de prevenir también, porque está todo este imaginario también del falso testimonio, del indígena más propenso a mentir cuando da un testimonio. Entonces vemos como esa creación de terminología jurídica finalmente está vinculada con un imaginario también, que nos habla de, a lo mejor a veces del sistema prehispánico, pero también de las prácticas coloniales y de lo que se esperaba. Y también yo creo que otra fuente que puede ser interesante son los confesionarios, porque a veces en los confesionarios, por ejemplo, hay preguntas y entonces hay pregunta a los caciques si recibieron regalos cuando hicieron justicia y eso tiene que ver con algo que ya estoy observando en el sistema de justicia, al parecer prehispánico, era usual, era costumbre dar regalo al juez y no era algo mal visto. Entonces el confesionario es digamos, una herramienta para tratar de modificar las costumbres indígenas en relación con la justicia, no solamente a nivel de costumbre, digamos, en un amplio, en su acepción más amplia, no solamente en el lenguaje, sino también en la práctica, ¿no? Y ahí creo que esos tipos de estudio que, bueno, quisiera centrarme más en este tipo de estudio, porque realmente se ha hecho mucho en lo que llamamos la lingüística misionera. Se ha estudiado mucho cómo se traduce o no se traduce Dios, cómo se traduce o no el Evangelio. Entonces, se ha hecho mucho trabajo en este sentido, pero muy poco trabajos en la terminología jurídica. Y sin embargo, en esos diccionarios tenemos traducciones de estos términos. Entonces, y también lo que observo es cómo los que hacen los diccionarios tratan de relacionar también, digamos, la moral cristiana con cierto concepto de la justicia también. Entonces, realmente son estudios que tendríamos que reforzar un poquito porque creo que nos podría ayudar a comprender muchos procesos y malentendidos tal vez en la impartición de la justicia entre los pueblos indígenas y tal vez poder rescatar algunos conceptos que sí eran muy importantes para los indígenas y que a lo mejor pasan muy desapercibidos en un juicio colonial tal como nos llega, ¿no? De hecho, eso me llevó a pensar que a veces, bueno, me encantaría tener las versiones originales para ver realmente qué conceptos manejaban los indígenas cuando se dirigían al juez, ¿no? Porque probablemente tenían poco que ver con lo que tradujo el intérprete. Y Carolina Jurado tiene un artículo muy interesante titulado Dar a entender, en el que analiza esta palabra de dar a entender, pues es muy elocuente porque dar a entender es básicamente transformar el mensaje original, ¿no? Entonces, bueno, me remito a su trabajo sobre esta cuestión también. Muchas gracias, Caroline, y me voy a despedir mandando un mensaje de contrabando, lo digo así. Recién conversaba con Caroline y decirles que el próximo año, y aquí también le aviso a Caroline, entre el 4 de agosto y el 9 de agosto del 2024 vamos a celebrar las 14 Jornadas Internacionales de Estudios Coloniales y Modernos en la Universidad Bernardo Higgins, y ya preliminarmente, y si me lo permite Caroline,
anuncio que ella va a estar con nosotros acá en el Congreso en Santiago, en términos de una mesa temática, lo más probable, y una conferencia magistral para los interesados en seguir profundizando esto. Así es que agradezco a la Dirección de Extensión, en la figura de Claudia y Muriel, que está acá, agradezco a Nelson, mi colega y amigo que ha estado acá, a todo el Centro de Estudio Histórico, a la Escuela de Historia y Geografía, representados por Martín Lara y Alex Paulsen acá, y sobre todo a Caroline, por tan impresionante exposición de la cual todos hemos aprendido en demasía. Así que a todas y todos, muchas gracias por la asistencia y Caroline, seguimos en comunicación para nuestros futuros proyectos en común. Muchas Bien. gracias a todos. Que estén Muchas muy bien, gracias, Germán. que estén muy bien y feliz día a todos. Hasta luego. Hasta luego.